Hola a todos, mi nombre es Arlit Sierra y hoy les voy a hablar sobre la norma internacional de servicios relacionados 4400. Esta norma se utiliza para encargos de procedimientos previamente acordados y tiene un papel clave en el campo de la auditoría. En esta presentación veremos su definición, objetivos, principios y pasos claves, con un ejemplo práctico para entender mejor su aplicación. Por favor, manténganse conmigo. La norma internacional de servicios relacionados 4400 no es más que aquella norma que se encarga de regular los encargos específicos en auditoría que son acordados entre las partes. Es importante destacar que en este tipo de normas, la estructura de este tipo de encargos no tiene nada que ver con emitir un informe de auditoría, sino que son procedimientos donde se pueden abordar diferentes áreas, sean financieras o no financieras, como revisar cuentas por cobrar, evaluar registros. ¿Por qué? Porque aquí el auditor no tiene un fin de emitir un informe o dar una opinión ni un aseguramiento, sino que más bien necesita presentar hallazgos objetivos que ayudan a los usuarios de esta información a tomar decisiones. El principal objetivo de esta norma internacional de servicios relacionados 4400 no es más que cómo se van a aplicar los procedimientos acordados entre el auditor, el cliente y otros interesados. Por ejemplo, siempre va a ser así, que las partes acuerdan qué se va a revisar y cómo va a ser esto revisado. Es muy importante en este punto dejar claro que el objetivo narra con claridad, que el auditor va a informar los hallazgos obtenidos, dejando claro que este no va a ser un informe para uso general, sino solamente para uso exclusivo de quienes participaron en el acuerdo. ¿Cuál es la finalidad de que sea esto de uso exclusivo y no una opinión, sino un informe? Pues evitar que de pronto otras personas malinterpreten los resultados de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no entienden el contexto y la necesidad de la información que fue buscada, suministrada y documentada por el auditor. Ya que definimos que era la norma internacional de servicios relacionados 4400 y hablamos sobre los objetivos y la finalidad de dicha norma, también es importante en este punto hablar sobre las aptitudes morales y éticas del auditor, quien va a ser el encargado de emitir el informe que fue mandado. Entonces, en este caso sería que el auditor debe tener ciertos principios y fundamentos éticos al realizar este tipo de encargos, los cuales deben ser integridad y objetividad. El auditor debe ser íntegro y saber a quién va dirigida la información y hacerlo de manera objetiva, sin importar qué tipo de información está involucrada en este caso. También debe demostrar competencia profesional y diligencia en su trabajo, y esto evidenciaría que el auditor es capaz de mantener imparcialidad en este tipo de informes. Debe mantener la confidencialidad en la información creada. Esta parte es muy importante y es bastante inherente en nuestro oficio como contador. Luego de definir qué es la norma internacional de servicios relacionados 4400, cuáles son sus objetivos y cuáles deben ser los principios éticos del auditor para poder manejar este tipo de encargos, vamos a pasar a los pasos de implementación para este tipo de normas o de servicios relacionados. Entonces, la implementación para este tipo de normas sigue en un proceso estructurado para que se pueda garantizar que los resultados sean claros y útiles. Pero ¿cuáles son estos pasos? Bueno, primero se deben definir los términos del encargo, como los objetivos, el alcance y los procedimientos específicos para su aplicación. Dado estas bases para aplicar este tipo de encargos, se van a planificar el trabajo y se documentará la evidencia obtenida para respaldar los hallazgos. Entonces, ¿qué hacemos? Planificamos objetivos, alcances, procedimientos, y a medida que vamos obteniendo este tipo de evidencias, pues lo vamos a respaldar al garantizar que los hallazgos obtenidos van a tener una prueba, ¿ok? Después el auditor aplicará los procedimientos acordados con precisión. Esto hará que finalmente pueda elaborar un informe claro y detallado con los resultados.
Entonces esos serían los pasos para la implementación de este tipo de normas de encargos relacionados. Primero debo definir el alcance de los objetivos, después debo planificar y a medida que voy implementando esta planificación, la evidencia que voy obteniendo la voy recolectando para al final, cuando se emite un informe de hallazgos, tener respaldo documental. En este punto es muy importante hablar sobre qué contiene ese informe realizado por el auditor. Bueno, el informe debe contener los hallazgos, pero debe estar así. Primero, el título, luego el destinatario, que normalmente pues es el cliente que encarga al auditor la realización de los procedimientos acordados. Después debe estar la identificación de la información financiera o no financiera concreta sobre la que se aplican los procedimientos acordados. Posteriormente, una declaración acerca de que los procedimientos aplicados son los acordados con el receptor del informe. También debe haber una declaración de que el encargo sea realizado de conformidad con la norma internacional de servicios relacionados aplicable a este tipo de encargos o con las normas o prácticas nacionales correspondientes. Y cuando sea aplicable, una declaración de que el auditor no es independiente de la entidad. Además, debe haber una identificación del propósito para el que se aplican los procedimientos en cuestión y una lista de los procedimientos específicos aplicados. Además, también es importante y en este caso, pues, la descripción de los hallazgos obtenidos, incluyendo con suficiente nivel de detalle los errores o las excepciones que hayan podido encontrarse. Además, la declaración de que los procedimientos aplicados no constituyen una auditoría ni una revisión y que por lo tanto no se expresará ningún grado de seguridad. Además, la declaración de que, de haber llevado a cabo el auditor procedimientos adicionales, una auditoría o una revisión, podrán haberse puesto de manifiesto otras cuestiones sobre las cuales se habría informado. Además, la declaración de que la distribución del informe queda limitada a aquellas partes con las que se han acordado los procedimientos a realizar y la declaración, si es aplicable, de que el informe se refiere únicamente a los elementos, saldos, partidas o información financiera y no financiera especificados en el mismo y que no es extendible a los estados financieros de la entidad, considerando en su conjunto que más debe estar la fecha del informe, la dirección del auditor y la firma del auditor. Teniendo claro cómo se implementan, cuáles son los pasos para realizar este tipo de encargos, vamos a hablar sobre un caso práctico en el que podemos más o menos entender de qué se trata esta norma. A ver, imaginemos que una empresa pide al auditor verificar los saldos de las cuentas por cobrar, ¿cierto? A ver si estos coinciden con los registros. Entonces, ¿qué debe hacer el auditor? El auditor puede confirmar saldos con los clientes, inspeccionar documentos y realizar los distintos cálculos. Los hallazgos que el auditor puede incluir, estos van a tener, vamos a llamarlo en este caso, ciertas discrepancias que detectó en algunos registros. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Debemos señalar en este punto que es importante saber que el auditor con esta información no va a emitir un informe de opinión, sino que este va a presentar resultados de manera objetiva, como ya se los mencioné al principio, y los usuarios del informe son quienes van a tomar las decisiones basadas en esta información. Conocimientos y esta vez más desglosado. Bueno, en este caso vamos a imaginar que es una empresa distribuidora de alimentos perecederos que enfrenta un problema. Algunos de sus clientes principales están retrasándose en los pagos. Esto preocupa obviamente a la gerencia, ya que va a afectar su flujo de efectivo. Por ello que deciden contratar a un auditor bajo la norma internacional de servicios relacionados 4400 para que éste identifique posibles discrepancias en las cuentas por cobrar y tomar así decisiones informadas. El objetivo del encargo es muy claro. ¿Cuál es? Revisar los registros y encontrar posibles errores o inconsistencias, pero sin emitir una opinión profesional. A ver, en este caso, ¿cuáles son los procedimientos aplicados? El auditor inicia el encargo revisando los registros internos de la empresa e identifica 10 clientes claves que representan el 60% del saldo total de las cuentas por cobrar, unos 500,000 en total. Ahora,
Después, ¿qué hace el auditor? El auditor procede a confirmar los saldos directamente con los clientes, enviando solicitudes, recibe 7 respuestas que confirman los saldos sin problema, pero 3 reportan discrepancias por un total de 30,000. Para aclarar estas discrepancias, el auditor revisa la documentación relacionada como facturas y órdenes de compra, ya que en este análisis descubre 2 problemas principales. El primero, 2 clientes tienen facturas duplicadas en el sistema que suman 20,000. Y segundo, un cliente tiene una factura anulada que no fue correctamente registrada, lo que representa en este caso 10,000 adicionales. Este análisis muestra fallos en el control interno de la empresa. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los hallazgos? Bueno, los hallazgos claves del auditor son claros. Primero, facturas duplicadas que inflan los saldos en 20,000 y una factura anulada que permanece registrada añadiendo 10,000 al saldo. Entonces, estos errores reflejan debilidades en el control interno del área de facturación y cuentas por cobrar, que requieren atención inmediata. ¿Qué impacto y recomendaciones puede haber en este caso? A ver, con base en estos hallazgos, el auditor debe elaborar un informe con recomendaciones prácticas. Por ejemplo, corregir los registros afectados y contactar a los clientes para aclarar las discrepancias. Segundo, implementar un sistema automatizado de facturación para reducir errores en el futuro. Y por último, realizar capacitaciones al personal del área financiera para reforzar las buenas prácticas. La gerencia, al recibir este informe, puede tomar decisiones informadas para evitar que estos problemas se repitan y mejorar su flujo de efectivo de manera sostenible. ¿Qué podemos nosotros concluir en esta norma internacional de servicios realizados 4400? Podemos decir que esta es una herramienta esencial en auditoría para proyectos específicos donde se necesitan hallazgos objetivos, sin requerir una auditoría completa. Ahora, debemos saber y tener claro que esta norma nos permite a las partes interesadas tomar decisiones informadas basadas en procedimientos previamente acordados. Es clave para garantizar que los resultados sean claros y útiles, manteniendo siempre la objetividad y el profesionalismo en todo momento. Muchísimas gracias por su atención durante esta presentación. Espero haberles brindado claridad sobre la norma internacional de servicios relacionados 4400 y su relevancia en el ámbito de la auditoría. Como dijo el gran Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y esta norma es una herramienta que con objetividad y profesionalismo nos permite construir bases sólidas para la toma de decisiones estratégicas. Si tienen preguntas e inquietudes, estaré encantada de atenderlas. Hasta pronto. Con ustedes, Arlit Sierra.